porque a pesar de ser como somos, Señor, sabemos que tu amor se manifiesta para cada uno de nosotros. Aquí estamos, Señor, ante tu presencia. Tú conoces a cada uno de tus hijos que están en este lugar. Tú conoces sus luchas, tú conoces sus problemas, Padre. Tú conoces la situación que quizás en cada uno de ellos está pasando en estos momentos. Pero queremos suplicarte, Señor, queremos pedirte de todo corazón que en esta mañana podamos escuchar tu voz. Que en esta mañana tú nos puedas dar, Señor, la medicina para nuestras enfermedades. Que tú nos puedas dar, Señor, la solución a nuestros problemas, y que todo lo que hagamos sea para honrar y glorificar tu santo nombre. Que al salir de este lugar, Señor, podamos salir con una mente positiva, sabiendo, Señor, que hemos estado contigo, Padre. Que salgamos como salía tu hijo Moisés cuando hablaba contigo, Señor, con un rostro resplandeciente, con mentes positivas, con buenas nuevas para contarles, Padre, a tu pueblo. Que así en esta mañana tú nos puedas dirigir y que todo lo que hablamos sea dirigido por tu Santo Espíritu. Te lo suplicamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta mañana quiero invitarles a que abramos nuestra Biblia y vamos a leer una historia muy conocida, una historia muy interesante, que cuando a veces nos metemos un poquito a fondo a los detalles, encontramos tantas cosas maravillosas. En esta mañana te voy a compartir acerca de Jesús. Saben que la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, siempre viene hablando de Jesús. Cuando nosotros hablamos de un mensaje, siempre tiene que ser cristocéntrico. Eso es lo que enseña la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, las profecías que nosotros estuvimos escuchando las semanas pasadas, es Cristo que está en el centro. No son bestias, no son tantas cosas, sino es que Cristo es lo que nosotros realmente podemos ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así que en esta mañana quiero presentarte una historia con un mensaje muy especial para tu vida, un mensaje muy especial para cada uno de nosotros, esperando que pongamos atención para que realmente podamos captar lo que Dios nos va a hablar en esta mañana. El libro de Lucas, capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Y ahí nos vamos a quedar. Así que si tú encuentras Lucas, capítulo 5, versículo 1 al 11, ahí nos vamos a quedar. Ahí va a estar basado nuestro tema en esta mañana. Cuando lo encuentren, pueden confirmarme con un amén, por favor. Yo leo en voz alta y ustedes me siguen con la vista. Y dice: y aconteció que estando él junto al lago de Genezaret, la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de las barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. E hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque temor le había rodeado y a todos los que estaban con él a causa de la presa de los peces que habían tomado. El 10. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora pescarás hombres. El 11 y el final dice: y cuando trajeron las barcas a tierra, dejándolo todo, les siguieron. En esta mañana, en el versículo 4, si nos pudimos ver la historia, y ahí es lo que nos vamos a centrar, cuando Jesús le dice: boga mar adentro. Quiero explicarles, mis queridos hermanos, pues los que ya sabemos, pues tenemos conocimiento, pero los que estamos aquí quizás aprendiendo y queremos escuchar realmente lo que la Biblia nos enseña, quiero explicarles que los evangelios son los que hablan de Jesús. Está Mateo, está Marcos, Lucas y Juan. Y cada uno de ellos hablan de Jesús,
pero lo hablan de una manera diferente. Un ejemplo, Leví Mateo estuvo con Jesús. Lucas lo habla de una manera diferente. Y a mí me gusta cómo Lucas lo narra, porque Lucas, déjeme decirle que Lucas no fue un discípulo de Jesús. Lucas simple y sencillamente escuchó de Jesús, pero lo que él escuchó, dijo, cuando ustedes lo leen en Lucas capítulo 1, él dice, le voy a escribir estas palabras a Teófilo porque yo fui uno de los que vio y los acontecimientos que pasó con Jesús. Pero él lo narra de una manera muy interesante. Cuando esta historia la podemos encontrar también en Marcos, en Juan y en Mateo. Pero una historia muy interesante con un mensaje para nuestra vida de cada uno de nosotros. Ahorita vamos a ver, ustedes pueden decir, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Ahorita yo quiero que nosotros realmente nos metamos a la historia. Cuando nosotros vemos una película, yo no sé si a ustedes les pasa, cuando la película se pone emocionante, te pones a decir, oh, no, mira, yo conocí a una señora allá en México, que ella era fanática para las novelas, no sé si algunos de ustedes también conocieron, pero ella se ponía a discutir con los actores de las novelas. Decía, oye, no, mira, que esto, ¿cómo le vas a hacer esto a la muchacha? Y la señora, o sea, ¿por qué? Porque yo no sé si alguna hermana que está aquí se identifica con eso, ¿no? Cuando ven alguna película, alguna novela. Pero yo me daba cuenta de ella y la señora empezaba a maltratar a los actores. Y los actores están trabajando, están ganando, están haciendo. Eso no es nada real, ¿no? Pero a lo que voy es que la señora se metía dentro se quería hacer, de ser posible, que se quería estar ahí dentro de la televisión para apartarlo o hacer cualquier cosa. No, en esta mañana quiero que nosotros realmente nos metamos a la historia para identificar qué es lo que Jesús quiere para nuestra vida. Así que el Lucas lo hace más específico. Y vamos a empezar con el versículo 1 y vamos a ir versículo por versículo para que podamos entender realmente la historia de esta mañana. El versículo 1 dice, y aconteció que estando él junto al lago de Genesaret, la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Déjenme presentarle la historia geográfica del lago de Genesaret. En los otros evangelios dicen el mar de Genesaret, o también conocido como el mar de Tiberias, donde atravesaba también el río Jordán. Cuando nosotros nos vemos en los mapas, en la geografía que nos enseña ahí, pero Lucas lo especifica muy claro, porque en sí eso solamente era un lago, pero no era un lago pequeño. Los historiadores dicen que ese lago tenía un aproximado de 21 kilómetros de largo por 13 kilómetros de ancho. Más o menos te puedes imaginar cuánto es 21 kilómetros de largo. Aproximadamente como de aquí a quizás a Leycor, quizás un poquito más. Los que son matemáticos pueden calcular cuánto es una milla. Un kilómetro es un poquito más que una milla, pero estamos hablando, digamos, de 25 millas de largo, y eso era un lugar donde los pescadores vivían de eso, vivían de la pesca. Y ahorita vamos a entrar un poquito de la historia. Y dice que la multitud, el 1 dice, y la multitud se agolpaba para ver a él, para oír la palabra de Dios. Ahora, yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿cómo has venido tú hoy a escuchar la palabra de Dios? ¿Te imaginas si nosotros fuéramos como la multitud cuando estaba con Jesús? O sea, se amontonaban, hacían un esfuerzo, hacían un sacrificio. ¿Por qué? Porque querían escuchar la palabra de Dios. Te pregunto en esta mañana, ¿cómo tú has venido a escuchar la palabra de Dios? ¿O cómo tú en toda la semana tú quieres escuchar la palabra de Dios? ¿Escuchas o no escuchas la palabra de Dios? Preguntábamos en la escuela sabática, no sé si les pasa a todos los maestros, pero el maestro preguntaba, hermanos, ¿cuántos estudiaron? Unos dicen así, otros dicen así, otros dicen así, y otros dicen 7 también, que por ahí dicen 7, o sea que no todos, hay veces que no todos nos gusta escuchar la palabra de Dios. Pero mis hermanos, si realmente nosotros escucháramos la palabra de Dios como realmente lo buscaban cuando Jesús estaba presente,
seríamos diferentes. Aquí sinceramente ya no hubiera espacio para más personas, o sea, porque o quizás sí hubieran, pero quizás estuviéramos todos como estaba la multitud, pegados uno con otro, quizás sintiéramos más calor, quizás nos empujáramos unos a los otros, ¿no? O sea, estuviera súper pegado, pero algo está pasando, como que nosotros necesitamos escuchar más a Jesús. Ahora, el versículo 2 dice que habían 2 barcas cerca de la orilla y habían también los pescadores. Los pescadores habían terminado su jornada, porque ahí lo vimos en la historia de lo que cuando Pedro le dice a Jesús lo que había pasado, ¿no? Habían terminado su jornada, y estos pescadores no eran pescadores solamente porque ese día quizás el patrón le canceló el trabajo y no tenían nada que hacer. Digo, bueno, no tuvimos trabajo hoy, nosotros nos vamos a ir a la pesca para pasar el tiempo, o vamos a ir a la pesca para desaburrirnos un rato, o vamos a ir a la pesca porque ya tiene tiempo que no hemos comido algunos pescados, ¿no? No, mis queridos hermanos, estos hombres que estaban ahí eran hombres, su profesión era eso era el sostén de su familia, con eso ellos sobrevivían en ese tiempo, lo que estamos hablando de Simón y sus otros compañeros. Esa era una profesión que ellos tenían, pero lamentablemente cuando Jesús los ve, ya estaban lavando sus redes. Ahora, otra cosa interesante que encontramos en la historia es de que Jesús sabía perfectamente de quién era esa barca. En esta mañana déjame decirte de que Jesús sabe perfectamente quién eres tú. Jesús sabe cuáles son tus problemas. Jesús sabe cuál es tu preocupación. Jesús sabe cuál es el sostén de tu vida. Jesús sabe cómo solucionar los problemas que tú estás pasando. Y déjenme preguntarle, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos problemas? Y le estoy hablando de cualquier tipo de problema. El que no tenga problema, dice el libro de Eclesiastés, Salomón el sabio dice que el que no tiene problemas es porque ya está muerto. Ahí se te acaban tus problemas, ahí se te acaban tus pensamientos, se te acaba tu preocupación, ahí se te acaba todo. Pero mientras tú estés con vida, si tú me dices que no tienes problema, me va a costar creerte un poco, porque los que estamos vivos tenemos problemas, porque eso es parte de la vida. Y tal vez algún problema pequeño, a lo mejor tu problema puede ser los jóvenes, de decir, no, que mi novia me ha dejado, o lo que sea. Yo te voy a decir, para eso no es problema, porque para mí no es problema, pero para ti eso sí es problema. Yo te puedo decir, mira, le puedo comentar a un joven, ¿sabes qué? Yo tengo problemas en el trabajo, va a decir el joven. Eso para mí no es problema, ¿no? Porque yo tengo todo lo que mi padre me da. Así que cada uno de los que estamos aquí tenemos problemas, pero hoy en esta mañana vamos a encontrar también la solución a nuestros problemas. El versículo 3 dice, y entrando en una de las barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase un poco, y sentándose enseñaba desde la barca. Imagínense la escena cuando la multitud viene siguiendo a Jesús. Eran demasiados. ¿Se acuerdan ustedes la historia de que cuando Jesús hizo la conversión de los peces, la multiplicación y los panes, o sea, 5,000? Se puede imaginar 5,000 personas en este lugar, y que solamente una persona, Jesús esté predicando, esté hablando. Se amontonaban, por eso él se subió a la barca y le dijo a Pedro que se apartara un poquito a la orilla para poder predicar. Y saben, la sierva del Señor dice que Jesús siempre usaba los mejores métodos para predicar. ¿Qué pasa? Dice ella, lo explica científicamente, que cuando las personas se suben al barco, en ese entonces no se usaba micrófono como hoy, pero eso le servía también a Jesús para muchas razones, porque también dice que con el nivel del agua hace eco con tu voz, y también se puede escuchar mucho mejor. Imagínense cómo tú puedes hablarle a una multitud exageradamente, solo una persona, y todavía que te estés alejando un poquito adentro del lago. Es prácticamente imposible, pero Jesús usa los mejores métodos y se acerca, porque ahí les podía enseñar, les podía explicar tantas cosas que quizás cuando lo estaban apretando, me imagino yo la historia, Jesús ahí apretándolo. Ahora te pregunto yo, ¿Jesús se podía escapar de la multitud, sí o no? Jesús podía caminar sobre el mar, Jesús podía pararse sobre el mar y poder estar predicándole a toda la multitud parado, pero Dios usa los métodos realmente, número 1, para darnos un mensaje muy importante para nuestra vida.
Jesús sabía que realmente esa barca era de Pedro y Jesús sabía que Pedro tenía necesidad de buscar de Jesús. Te pregunto en esta mañana, ¿cuáles son tus tipos de necesidades? ¿Tú crees que Dios lo sabe? ¿Crees que Dios conoce cuáles son tus problemas y cuáles son tus luchas? Un canto muy conocido que lo encontramos nosotros que dice que si le importará a Jesús si tú sufres, le importa a Jesús si tú lloras, le importa a Jesús cómo está tu vida. Claro que sí, mis queridos hermanos, Dios le importa y Dios nos conoce, dice el libro de la Biblia, dice que desde el vientre de nuestra madre, Dios nos conoce perfectamente. Dios nos conocía cómo nosotros íbamos a hacer. Y algo muy interesante que realmente a veces nuestros pensamientos, nuestras mentes finitas, no pueden llegar a entender. Los que han estudiado un poquito de medicina y por los niños, pero ustedes los que han visto, si tienen la posibilidad de ver los videos de cómo se forman cuando una pareja se casa con una persona, ¿no? Y procrean al bebé. Son millones de células, podríamos decir, que van a ese lugar. Y solamente tú fuiste el afortunado en llegar primero a eso. Cuando tengan la oportunidad pueden ver de cómo eso. Ahora, les pregunto, ¿es una casualidad de que tú hayas sido el único que ha llegado? Se quedaron millones a punto de ser también un ser humano, pero no pudieron. Fuiste tú la única persona que Dios eligió para estar en este lugar. Así que Dios te conoce, Dios sabe quién eres, Dios sabe cuáles son tus problemas y Dios sabe el tipo de condición de cómo tú has venido en esta mañana. El versículo 4, y aquí vamos entrando ya un poquito a la historia. El 4 dice, y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes. ¿Ustedes saben qué significa la palabra boga? ¿Alguien sabe qué significa la palabra boga o bogar? Los que han usado barcos, y no eran barcos de motor, hermano Nelson, eran barcos que ellos tenían que, boga es como remar, avanza, continúas adelante porque vas a meterte para adentro, levanta las velas porque vas a seguir. En ese entonces la historia no relata que su barco tenía motor y lo conectaba con baterías Nelson, sino que lo tenían que remar, avanza, tienes que hacer un sacrificio para que tú puedas llegar, para que tú puedas obtener lo que tú vas a tener. El versículo 5 dice, y ahí es Pedro, ustedes saben cómo los que han estudiado la vida de Pedro saben cómo era el carácter de Pedro, ¿no? Era un hombre explosivo, era un hombre él nunca se quedaba callado, a pesar de que sabía que Jesús era Jesús, tampoco se quedó callado. Ahora, Pedro sabía que Jesús era un carpintero y en el versículo 5 dice, Pedro le dice, cuando le dice que Jesús que intente de nuevo, Pedro responde, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. ¿Saben? Una persona, un carpintero con un pescador, yo no sé cuántos de los que estamos aquí tienen alguna profesión. Digamos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, una persona que es electricista y yo no sé nada de electricidad. Yo no puedo venirle a decir al electricista, oye, ¿sabes qué? Mira, este cable, yo creo que tiene ese número que tú le pusiste, considero que no es suficiente para el refrigerador que se va a usar. La persona me conoce que yo trabajo en la yarda, va a decir, oye, ¿sabes qué? Tú vete a agarrar tu blower, vete a agarrar tu máquina porque tú no sabes nada de electricidad. ¿Qué me vienes a decir tú a mí las cosas que tú no sabes? Ahora, Pedro tenía razón en decirle lo que hacía y lo que no hacía. Pedro sabía que Jesús, ¿qué era Jesús? ¿Cuál era la profesión de Jesús? Jesús solamente era carpintero, pero le pudo haber dicho, ¿sabes qué? Tú sí, chequea si mi barco está bien, si la madera no está corrompida, si algo, porque eso es lo que tú sabes hacer. Déjame a mí la pesca porque yo sé lo que es pescar. Porque, mis queridos hermanos, Pedro tenía muchas cualidades, pero tenía las más importantes que podríamos decir. Pedro tenía, número 1,
esa era su profesión de él. Pescador era la profesión que él tenía, porque no era la primera vez que lo estaba haciendo. Ese era su oficio que él tenía para el sostén de su familia, para sobrevivir, para cubrir sus gastos, para pagar su renta quizás. Eso era las entradas que él tenía por medio de la pesca. Pedro era profesional, digamos. Pedro tenía la capacidad para poder pescar. Pedro tenía las herramientas para poder pescar. Dice que tenía una barca. ¿Y qué más tenía? Tenía sus redes, tenía las herramientas para poder hacerlo. Número 3, Pedro también tenía la experiencia. ¿Saben los que son? Yo de pesca, yo lo único que conozco son los que por cierto se me olvida, los bass y las tilapias, que hemos tenido la oportunidad ahí de checarlas, ¿no? Pero a mí si me hablan de pesca yo no sé nada, pero Pedro tenía la experiencia de lo que era una pesca. Pedro tenía barca, Pedro tenía las redes. Los que han sido pescadores, ¿cómo es que tú puedes ir a pescar aquí dentro del mar? ¿Qué necesitas tener? Saben que también necesitas tener un tipo de licencia para que tú puedas ir a pescar, y estoy seguro que Pedro también tenía la licencia para poder pescar, porque el gobierno romano era el que controlaba todos los negocios de ese entonces. Así que Pedro también tenía la licencia y Pedro tenía la experiencia, sabía qué tipo de pescados eran buenos, sabía el tamaño de pescado que podía sacar, sabía el precio de cada pescado. Pedro sabía todo acerca de pesca. Jesús le dice, ¿sabes qué, Pedro? Ve, intenta otra vez de nuevo y vas a echar tu red sobre el mar de nuevo. Así que, mis queridos hermanos, Pedro no era su primer vez pescando. Imagínense ustedes la escena de Pedro. Ya habían trabajado toda la noche. Ahora lo que se encontraban es lavando sus redes. Imagínense la preocupación que Pedro tenía. Los pescadores, la otra vez fuimos nosotros a Boyton, creo era, y ahí los pescadores que se meten al mar ya tienen los pedidos que van a hacer, que van a repartir a la tienda. Incluso si usted llega a ese lugar, ellos también le pueden vender este pescado. Pero imagínense, estoy seguro que Pedro ya había hecho sus pedidos de pesca. Estoy seguro que Pedro ya había hecho sus planes, lo que iba a hacer con los ingresos que le iba a entrar. Y se llegan en la mañana y no llevan nada. Imagínense si le hubiera tocado una fecha como hoy, que ya le tocaba el pago de la renta, y no pescó nada, ¿cómo le iba a hacer? ¿Ustedes creen que Pedro estaba preocupado, estaba frustrado, estaba decepcionado con él mismo, mis queridos hermanos? Porque supuestamente, y bueno, no es supuestamente, es que ellos sí eran pescadores y no habían pescado. Dice ahí la historia que ni un solo pescado habían pescado. O sea, como que no tiene sentido, ¿no? Hermano Javier, cuando una persona le dice, usted está trabajando, ha trabajado toda la noche, llega el viernes por la tarde, usted ya tiene su brocha, su rol bien lavado, y de repente llega el patrón y le dice, ¿sabes qué, Javier? Saca otra vez tu rol, saca tu brocha, porque mira, lo que tú hiciste está mal. Imagínese volver ya bien lavados los pintores, ya bien lavados sus herramientas, los que trabajan en la construcción, ya todo bien arreglado, listo, y más hasta con el carro prendido ya para irse para la casa, y que llegue una persona y que te diga, ¿sabes qué? Tienes que volver otra vez a hacerlo. Imagínense, toda la noche le dice otra vez, échala otra vez de nuevo, y ¿qué le responde Pedro? Señor, toda la noche lo hemos estado haciendo, lo hemos tratado, hemos luchado con nuestras propias fuerzas, pero no hemos pescado nada. Pero, ¿qué le dijo? En tu palabra lo echaré. En otras palabras, si tú lo dices, yo lo haré. Y aquí es donde vamos a leer el 5, el 6 hasta el 11. Dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía, e hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron sus barcas de la manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas de Jesús, diciendo, apártate de mí, porque soy hombre pecador, porque temor le había rodeado y a todos los que estaban en él, a causa de la presa de los peces que él había tomado. Y asimismo a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón,
Y Jesús dijo a Simón, no temas, ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron las barcas a tierra, dejándolo todo, les siguieron. Fíjate, mis queridos hermanos, en la historia. 2 barcas, herramientas, hombres profesionales, pero no habían pescado nada. ¿Te has preguntado cuál era el problema? No era la primera noche que ellos habían intentado pescar. Siempre, ese era sus trabajos. Ellos sabían cómo pescar. Ellos sabían en qué momento caen los pescados. Dicen los grandes pescadores que hay muchos, les gusta pescar de noche, porque según científicamente que los pescados se les bloquea el cerebro que tienen por las noches, nomás trabajan con el 50% de su cerebro. Así que es fácil que tú le tires una carnada y lo atrapan porque su cerebro no funciona al 100%. Ahora, mis queridos hermanos, esperando que nosotros realmente nuestro cerebro también esté funcionando al 100%, porque cuando el enemigo viene y te tira la carnada, si no estás al 100% espiritual, ¿qué va a pasar? También. Ahora, ¿cuál era el problema entonces? Porque no habían pescado ni un solo pescado. ¿Saben, mis queridos hermanos? Es que ellos habían estado trabajando por sus propias fuerzas. Habían estado sacrificándose toda la noche por sí mismos. Ahora, ellos habían seguido con sus propios medios, habían continuado sus propias rutinas de siempre. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia cuando Jesús les dijo, vuelve a tirar las redes otra vez al mar? Porque ya Jesús estaba dentro de la barca de ellos. Y sabes que cuando Jesús está en tu barca, las cosas cambian. Tu vida es diferente. Las bendiciones son diferentes. Y todo a tu alrededor cambia. Porque ya tú no vuelves a ser la misma persona de siempre. Es que cuando permites que Jesús entre en tu barca, de verdad las cosas cambian. Tu cara triste cambia. Tu cara de enojado cambia. Tu manera de vestir cambia. Tu manera de hablar cambia. Hermanos, y todo va cambiando cuando nosotros dejamos que Jesús entre en nuestra barca, o en este caso, cuando Jesús entre a nuestra vida. En esta mañana quizás estoy hablando a alguien que vino con sus redes vacías. A lo mejor hay alguien en esta mañana que ya está lavando las redes, que ha tratado durante toda la noche querer atrapar peces y no ha podido. Toda la noche se puede referir a toda esta semana que pasó. Puede ser también todo este mes que pasó. Has tratado de suplir tus necesidades por ti mismo. Quizás puede ser todo este año que pasó. Es más, quizás puede ser toda la noche, quizás puede ser toda tu vida. Y no has visto ni un solo pez, no has visto ni una sola bendición en tu vida. Quizás, mis queridos hermanos, hemos estado buscando paz, hemos estado queriendo buscar bendición, hemos estado queriendo buscar salud, tratando por nuestros propios medios, por nuestras propias fuerzas, y no lo hemos logrado. ¿Hasta cuándo vamos a tener éxito? ¿Saben hasta cuándo vamos a tener éxito? Hasta cuando permitamos que Jesús entre en nuestra barca, que Jesús nos hable y que realmente nosotros escuchemos el llamado de Dios y que digamos, Señor, no comprendo, Señor, no entiendo, Señor, tú conoces mi vida, pero si tú lo dices, lo haré. Y ese es el momento cuando realmente nosotros podemos tener éxitos en nuestra vida. Necesitamos permitirle a Jesús que entre a nuestra barca. Quizás en esta mañana estoy hablando a alguna persona que puede estar pensando, yo lo he intentado, yo lo he hecho, yo he orado toda mi vida
y todavía no puedo ver las bendiciones de Dios. Quizás le estoy hablando en esta mañana a un joven, alguna señorita, algún hermano, que dice, yo vengo a la iglesia todos los días. Es más, lo que decía nuestra hermana anoche en su tema, quizás puedas decir, yo nací en una familia cristiana donde me enseñaron los principios, pero todavía tengo mis redes vacías, todavía no tengo la felicidad que ando buscando. Yo no sé realmente cuáles sean tus luchas, yo no sé cuáles han sido tus preocupaciones, yo no sé cuáles son las cosas que realmente todavía te impiden obedecer la voz de Dios. Quizás puedas decirme en esta mañana, yo me la he pasado orando todo el tiempo y mi familia está destruida. Yo me la he pasado todo orando, he tratado de buscar las cosas de Dios y tengo problemas de salud, tengo problemas familiares, tengo problemas financieros, tengo cualquier tipo de problema que tú tengas en tu vida. Jesús en esta mañana te puede estar diciendo a ti, Jesús te dice otra vez, inténtalo, ve de nuevo. Has luchado por tus propias fuerzas, has luchado por tus propios medios. Inténtalo, ve otra vez, echa las redes. ¿Sabe qué dice Jesús? Jesús dice, yo te quiero enseñar lo que pasa cuando yo estoy dentro de tu barca. ¿Qué dice Jesús? Yo te puedo enseñar lo que pasa cuando yo estoy dentro de tu barca. ¿Qué pasó a ellos? Dice la historia que cuando tiraron las redes, empezaron a sacar peces que ya no podían sacarlo, que las redes se le rompían, que tuvieron que llamar acuérdense la historia que había 2 barcas al principio, ¿no? Y las dos barcas se metieron a pescar de nuevo. Cuando Jesús está en tu barca, mis queridos hermanos, empezaron a sacar peces que nunca en su vida ellos habían visto esa pesca. El título de lo que la Biblia le pone, dice ahí la pesca milagrosa. Pero yo le puse como título, tu mejor decisión cuando todo está perdido. Tu mejor decisión cuando todo está perdido. Escucharon la voz de Jesús, obedecieron lo que Jesús les dijo y tiraron las redes y las redes se rompían. Es más, tuvieron que llamarle a la otra barca para que viniera a ayudarle. Y dice ahí que de tantos peces la barca se les hundía. Mis queridos hermanos, es que cuando tú conoces a Jesús, tú vas a reflejar lo que tú tienes. Cuando tú conoces a Jesús, tú vas a compartir lo que Jesús ha hecho en tu vida. Y muchas personas también van a ser bendecidas por ti cuando tú conoces a Jesús y les compartes el mensaje a esas personas. Así que, mis queridos hermanos, usted puede estar haciendo lo que sea y haga lo que haga, pero si nosotros no tenemos a Jesús en nuestra barca va a estar vacía. Vamos a andar desesperados, vamos a andar preocupados, vamos a andar con nuestras barcas vacías, quizás vamos a andar de mal humor, vamos a andar enojados, vamos a andar desesperados, vamos a andar frustrados, vamos a andar todo lo que le podamos poner cuando Jesús no está en nuestras barcas. Ahora, ¿quieres saber qué pasa cuando Jesús entra a nuestra barca, cuando Jesús entra a nuestra vida? Vas a ver muchas bendiciones. Cuando obedeces a Jesús, Él hará lo que nosotros no hemos podido hacer durante toda la noche. Jesús hará todo lo que realmente nosotros no hemos podido hacer, podríamos decir, durante toda nuestra vida. No tenemos paz, no somos felices con la familia, no somos felices ni con nosotros mismos, porque algo que nos falta. Yo siempre digo, a veces nosotros somos de un carácter exagerado que por cualquier cosa nos irrita, cualquier cosa nos incomoda, cualquier cosa empezamos y sacamos lo negativo de nosotros. ¿Saben por qué? Porque necesitamos a Jesús en nuestra barca y obedecer el llamado que Dios nos quiere hacer para nuestra vida. El capítulo, ya para ir terminando, el versículo 11, dice que cuando llegaron a tierra, lo dejaron todo y lo siguieron. Algo que me llama la atención aquí de que Jesús
no le hace el llamado a Pedro. Jesús no le dice, ¿sabes qué, Pedro? Tienes que seguirme porque has visto el milagro y has visto las cosas que yo he hecho en ti. Te he suplido las necesidades, ahora tú puedes vender todos los peces que hemos agarrado. Jesús no le hace el llamado a ellos, pero cuando ellos salen a la orilla, ellos dicen, dejándolo todo, le siguieron. No sé si le estoy hablando a alguna persona en esta mañana que quizás le ha pedido a Dios las bendiciones y Dios se las ha dado. Pero cuando han salido a la orilla, cuando han tenido lo que han querido, lo que han pedido a Dios, se quedan ahí y no siguen a Jesús. A veces nosotros recibimos las bendiciones de Dios y nos quedamos en la orilla. ¿Por qué? Porque Dios nos ha suplido nuestras necesidades, pero no, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que seguir. No solamente nos va a bendecir con peces, no solamente te va a bendecir con salud, no solamente te va a bendecir con tu familia, no solamente te va a bendecir en tus financieramente. Dios te quiere bendecir todo el resto de tu vida. Por eso, mis queridos hermanos, la mejor decisión que nosotros podemos es seguir a Jesús y escuchar el llamado de Dios para que realmente nosotros podamos ver la bendición. La historia de Pedro. Creo que la historia de Pedro ya lo sabemos, pero quiero hacerlo resumido. Después de que Pedro tuvo un encuentro con Jesús, nunca más se apartó de él. Después vemos la historia cuando Jesús fue crucificado y Pedro le negó y tuvo sus fallas. ¿Qué quiere decir con esto? Que en la vida cristiana, mis queridos hermanos, siempre vas a tener algún tropezón, siempre como que tu fe va a fallar, como que vas a decir, no puedo más, como que en tu vida vas a encontrar una barrera donde tú ya no vas a poder pasar. Le pasó a Pedro, negó a Jesús, pero después él entendió que realmente que sin Jesús nada podía hacer. Nuevamente Pedro se arrepintió, siguió para adelante e incluso actualmente Pedro escribió 2 cartas, primera y segunda de Pedro. Pedro dice ahí en el libro del libro de Hechos que después Pedro predicó un mensaje y se convirtieron ¿cuántas personas? En su primer mensaje solamente se convirtieron 3,000 y en el segundo, imagínate predicar un mensaje donde muchas personas y solamente por un pescador, por alguien que estaba queriendo suplir su necesidad y permitió que Jesús entrara en su barca, escuchó el llamado de Dios y lo siguió a Jesús. ¿Sabes cuántas bendiciones puede llegar a tu vida en esta mañana? En el resto de tu vida, lo que nos queda de vida, ¿cuántas bendiciones de Dios nosotros podemos recibir? ¿Te has puesto a pensar, mis queridos hermanos, de que nosotros hagamos lo que hagamos, nunca de los nunca vamos a ser felices por nuestro propio medio? Necesitamos a Jesús, necesitamos a nuestro Hacedor, necesitamos a la persona que nos dio la vida, que nos conoce perfectamente cada vena de nuestro cuerpo, cada centímetro de cada uno de nosotros. Necesitamos a Jesús para poder ser felices. Intenta por tus propios medios, mis queridos hermanos. En esta llamada, en esta mañana, es un llamado para cada uno de nosotros, para que realmente busquemos a Jesús, obedezcamos a Jesús y dejemos de estar luchando con nuestros propios medios. Quiero invitar a nuestro hermano Domingo. Él tiene un canto. Y si en este canto tú quieres decir, Señor, la verdad yo he estado luchando por mis propias fuerzas. La verdad he querido hacer las cosas por mis propios medios y no he logrado nada. Toda la noche he estado con lo mismo y lo mismo. Te puedes poner de pie y al final vamos a hacer una oración. Aquí con todas tus heridas, anhelando en tu vida un nuevo día con Jesús, y sintiéndote cansado y abatido por tu carga en el olvido, y prueba ahora con Jesús. Cuando sientas que tu causa está perdida y ya no encuentras la salida, prueba ahora con Jesús.
Prueba con Jesús y se alumbrará tu vida. Prueba con Jesús, tus heridas sanará. Nadie más en todo el universo te podrá amar a ti así como Jesús. Has venido aquí con todas tus heridas, anhelando en tu vida un nuevo día con Jesús, y sintiéndote cansado y abatido con tu carga en el olvido, y prueba ahora con Jesús. Cuando sientas que tu causa está perdida y ya no encuentras la salida, prueba ahora con Jesús. Prueba con Jesús y se alumbrará tu vida. Prueba con Jesús, tus heridas sanará. Nadie más en todo el universo te podrá amar a ti así como Jesús. Prueba con Jesús y se alumbrará tu vida. Prueba con Jesús, tus heridas sanará. Nadie más en todo el universo te podrá amar a ti y así como Jesús. Nadie te amará a ti así como Jesús, como Jesús. Gracias, hermano Domingo, qué bonito especial. Gracias a nuestro hermano César también por el testimonio que contó el sábado, me quedé impactado. A seguir adelante de cómo nosotros cuando buscamos a Jesús, nuestra vida cambia. Nuestra manera de hablar cambia, nuestro comportamiento cambia, todo cambia para nuestra vida. Así que en esta mañana quiero hacer 3 llamados. El primero es para las personas que están aquí quizás por primera vez, por segunda vez, que no has tenido un encuentro con Jesús. Jesús está llamando, Jesús está diciendo, déjame entrar. Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Si es tu primera vez que tú quieres aceptar a Jesús, no hay necesidad que pases, solamente levanta tu mano y di, Señor, estoy aquí y yo sé que un día, pronto, voy a escuchar la voz tuya. El segundo llamado es para las personas que están en este lugar, que antes han estado con Jesús, han conocido a Jesús, pero por las cosas de la vida los ha llegado a apartarse de Él. Jesús te está llamando. Jesús te dice en esta mañana, intenta otra vez. Yo sé que lo has intentado, yo sé que has fracasado, yo sé que tus redes están vacías, pero intenta otra vez y vas a ver las bendiciones de Dios. Inténtalo. Este es el segundo llamado para las personas que se han alejado de Dios. Tercer llamado es para los que ya conocemos de Dios, para los que hemos tenido un pacto con Dios, hemos hecho un pacto con Dios en nuestra vida, pero que no estamos viviendo una vida como Dios quiere. Yo no sé si estoy hablando a alguna persona en esta mañana, que venimos a la iglesia, estudiamos la Biblia, oramos a Dios, pero aún nuestra vida está vacía. Llegamos a la casa, llevamos el cheque con números grandes, pero cuando llegamos y miramos a nuestro alrededor, nos encontramos vacíos. Tenemos una familia, pero que no, como que nos encontramos vacíos por dentro. Mis queridos hermanos, esto es el llamado para los que ya conocemos de Dios.
pero aún todavía existe un vacío dentro de nuestro corazón. Déjame decirte que los 3 llamados es a tus problemas, la mejor medicina es Cristo Jesús. Deja que Jesús entre en tu barca, deja que Jesús dirija tu vida y tú vas a ver las bendiciones que Jesús va a hacer para en tu vida. Quiero invitarlo a que vayamos de rodillas. Vamos a terminar con esta oración. Querido Dios y Padre de amor que moras en los cielos, no somos dignos, Señor, de levantar nuestras oraciones ante tu presencia, porque sabemos, Señor, que somos pecadores, somos seres impuros ante tu presencia. Señor, tu palabra dice que sin santidad nadie te puede ver a ti. Es por eso, Padre, que en el nombre de Jesús podemos llegar ante tu presencia para que tú, Señor, escuches nuestras oraciones. Escucha, Señor, el clamor de tu pueblo. Escucha, Señor, la necesidad de cada uno de tus hijos que está pasando en estos momentos. Señor, quizás hay muchos de tus hijos aquí que no han tenido un encuentro contigo. Que en esta mañana, Padre, que tú le puedas tocar sus corazones, que ellos puedan entender que sin ti, Señor, no somos nada. Que ellos, Señor, puedan ver las bendiciones en su vida. Que ellos, Señor, te puedan reconocer y te puedan aceptar a ti como único Salvador personal. Señor, también esta oración que te elevamos, Padre, es para tus hijos que se han alejado de ti, Señor. Tú conoces sus luchas, Señor. Tú conoces sus esfuerzos. Tú conoces, Señor, sus sacrificios. Tú conoces, Señor, cuáles son las pruebas que cada uno de ellos están pasando en estos momentos. Señor, tú sabes que el enemigo está trabajando de una y de diferente manera, pero no permitas, Señor, darles la oportunidad para que nuevamente, Señor, ellos puedan intentar, que ellos, Señor, puedan sentir el llamado tuyo y que nuevamente, Señor, ellos puedan ver las bendiciones que tú les habías dado antes. Bendícelo grandemente y a nosotros, Señor, los que te hemos conocido, los que hemos hecho un pacto contigo, Padre, los que hemos tenido un compromiso contigo, por favor, ayúdanos, capacítanos, dirígenos, Padre, para que realmente pongamos en práctica lo que nosotros sabemos. Ayúdanos a ser verdaderos hacedores de tu palabra y no solamente tan solo oidores de ella. Dirígenos, Señor, grandemente y que lo que se ha hablado, Señor, en esta mañana, Señor, que pueda tocar nuestros corazones y que realmente lo pongamos en práctica en la vida de cada uno de nosotros. Señor, tu palabra es clara en decir, Señor, que sin ti nada podemos hacer, que sin ti, Señor, no somos nada. Necesitamos, Señor, de tu presencia en nuestras vidas. Necesitamos que tú tomes el control de nuestra vida. En esta mañana, Señor, queremos ponerlo todo ante tus pies, que tú nos dirijas, que tú nos capacites, que tu Santo Espíritu, Señor, pueda tomar el control de cada uno de nosotros y que nos puedas guiar, nos puedas instruir, nos puedas, Señor, conducir por el camino que nos conducen a la vida eterna. Y desde ya poder ver tus bendiciones aquí y vivir contigo también por la eternidad. Guíanos, Padre, bendícenos. Si este mensaje, Señor, ha tocado a alguno de los corazones, Padre, que pueda hacer eco y que ellos, Señor, puedan tener un encuentro personal contigo, Padre. Señor, en tus manos queremos poner nuestra vida y en esta tarde, Señor, vamos a despedirnos, pero queremos, Señor, suplicarte que tu presencia, Señor, vaya con cada uno de nosotros y que al salir de este lugar, que tu presencia, Señor, que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos corrige, nos enseña para poder ser verdaderos hijos tuyos, para poder ser buenos esposos, para poder ser buenos hijos, para poder, Señor, ser sobre todo buenos adoradores tuyos en espíritu y en verdad. Te lo suplicamos y te rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén.